Muy buenas jóvenes, en este video aprenderemos a cómo realizar consultas, ¿no? En este video tenemos varias consultas donde poco a poco iremos incrementando el nivel de dificultad para que ustedes vean cómo es que más o menos funciona una consulta SQL. Bueno, previamente ya realizamos la base de datos, ¿no? Que de tiendas, entonces en base a eso vamos a hacer consulta. Bueno. Bueno, la primera pregunta nos dice, ver todos los empleados. Como saben, tenemos nosotros el parámetro select y un parámetro from, ¿no? Pero, ¿a qué hace referencia cada uno de esos? El from prácticamente es como si estuviéramos diciendo, movete a la tabla. En este caso nos pide ver todos los empleados, ¿no? Entonces, estamos diciendo, movete a la tabla de empleados. Donde, a ver, vamos a ponerle de nuevo, empleado, donde vas a seleccionar todos los empleados. Claro, nosotros si nos vamos al Excel, aquí tenemos la tabla de empleado. A ver, más arriba, ya. Aquí tenemos la tabla de empleado donde tienen todos sus atributos, ¿no? Correspondientes. Pero en vez de poner uno por uno, podemos simplemente poner el asterisco y automáticamente ya podemos hacer la consulta y que nos muestre todo el contenido de la tabla. Perfecto. Pero hay otra forma donde prácticamente es hacer lo mismo pero manualmente. En vez del asterisco, nombrar la columna que queremos mostrar. En este caso queremos mostrar, a ver, el ID del empleado, luego coma el nombre, el apellido, cargo, salario y entre otros, ¿no? Entonces seleccionamos y nos va a aparecer los datos, ¿no? Prácticamente, si se dan cuenta, estamos seleccionando las columnas, ¿no? En este caso la columna nombre, si se dan cuenta que hay Daniel, Sandra, Roberto, Patricio, Carla, ¿no? Entonces como si estuviéramos seleccionando la columna que queremos mostrar. Perfecto. Luego tenemos igual ver nombre y salarios de empleados. Perfecto. Tenemos aquí un select y también tenemos un from. Entonces ustedes siempre deben empezar por decir por qué tabla van a empezar. En este caso va a ocupar la tabla empleado, pero dentro de la tabla empleado queremos ver el nombre y el salario, ¿correcto? Entonces una vez ejecutamos y correcto, ¿no? Nos muestra, ¿no? El nombre y del salario. También podemos utilizar operadores lógicos. ¿Qué es lo que me voy con esto? Primero aquí ¿cuáles son los operadores lógicos? Son el mayor, el menor, el, el asterisco para multiplicar y el dividir, ¿no? Entonces cada uno de estos sirve para ciertas cosas. En este caso nos pide mostrar los productos mayor a 20. Entonces le ponemos igual el from, ¿no? Entonces lo primero que yo tengo que hacer es identificar dónde me dice que vaya a mi tabla producto, ¿correcto? Luego verificamos qué es lo que contiene mi tabla producto. Entonces aquí en mi tabla producto, ¿qué contiene? Contiene nombre, precio y de categoría, ¿no? En este caso nos pide con precio mayor a 20. Entonces nos vamos a la columna precio y vemos que sí, ¿no? Podemos buscar productos mayores de 20. Perfecto. En este caso, como ya seleccionamos, entonces podemos usar el where. El where nos sirve nosotros para poner condiciones. En este caso, si nos vamos a mi tabla producto, podemos ver que aquí hay columnas y en las columnas tienen datos, ¿no? En este caso, si nosotros en el where decimos precio, es como si estuviéramos posicionándonos aquí, en esta columna de aquí, en la columna precio. Pero, ¿qué sucede al colocarnos aquí? Entonces, al decir precio, nos estamos posicionando en la columna, pero no sabe qué filtrar. Entonces, ponemos el operador mayor a 20. Entonces, lo que va a hacer esto es irse a la columna precio y buscar en cada fila, en cada casillero, los datos que son mayores a 20.
En este caso va a pararse aquí, va a decir que es verdadero, entonces lo va a guardar. Este va a pararse aquí, lo va a guardar, se va a ir aquí, lo va a guardar, ¿no? Y así sucesivamente. Si se dan cuenta, aquí hay 1, 2, 3. ¿Qué más? 3, 4. No, el 4 no lo va a contar. ¿Por qué? Porque dice mayor a 20, no dice igual a 20. Entonces va a mostrar 4 resultados. En este caso va a mostrar 1, 2, 3. 3 resultados va a mostrar. Entonces, luego aquí, ¿qué ponemos? Como dice prácticamente ver los productos, entonces yo quiero ver solamente los productos. Entonces el nombre y el precio, ¿no? Si es mayor a 20, entonces quiero ver qué productos son mayores y cuál es su precio. A ver, colocamos. Y en este caso, si se dan cuenta, sí, son 3, ¿no? En este caso sí fue correcto la operación. Entonces nos marcó estos 3 que previamente señalé, ¿no? Pero, ¿qué pasa en el select? Cuando yo estoy en el select, yo tengo que seleccionar. Como yo ya estoy posicionado aquí, en estas 3 casillas. A ver, lo vamos a repintar. A ver. Como yo ya estoy posicionado en estas 3 casillas, que estas 3 casillas prácticamente, a ver, le ponemos un colorcito, ponemos un cafecito, ya. Como yo ya estoy posicionado aquí, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cuando yo estoy posicionado aquí, al decir precio mayor a 20, entonces marca estas casillas, lo marca, y en el select yo digo, bueno, quiero que te movas a la columna nombre, que marque igual el casillero nombre y los casilleros de precio. Perfecto. Al decir estas casillas, estas filas se van a mover a las columnas donde pertenecen. En este caso, como ya está posicionado en precio, se sigue marcando precio, pero también va a marcar tanto nombre como precio. Entonces va a marcar tanto aquí como aquí. Entonces estos dos datos está marcando y es lo que va a filtrar para que se vea. En pocas palabras, estos datos va a filtrar y se va a poder ver. Si se dan cuenta, es por eso que se ven estos datos, ¿no? Si se dan cuenta que hay Vodka 115 y Fernet 95, Coca-Cola 22, ¿no? Entonces, así es como más o menos filtran los datos en el select. En el select yo digo para dónde quiero que se mueva y muestre. Prácticamente en el select estamos seleccionando las casillas que va a mostrar. En la columna que va a mostrar y su contenido. En este caso ya está mostrando esto, es lo mismo que estoy marcando. Perfecto. Ahora me dice ver los clientes de sexo femenino. Entonces tenemos un select, también un from y un wherecito, ¿no? Un where. Entonces, como ya dije, empezamos con el from. Entonces, en este caso nos pide cliente. Entonces, nos vamos a mi tabla cliente. Y en cliente tenemos una columna. Si nos bajamos, sexo. Entonces, vamos a la columna sexo, donde va a ser igual. Entonces, aquí estamos diciendo posicionarte en la columna sexo. Se posiciona aquí. Se posiciona aquí. Y dentro de esa columna, párate donde tenga el dato femenino, o sea, donde sean femeninos. Párate en las casillas donde sea F, o sea, femenino. O sea que se va a parar aquí, 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 aquí y aquí. Entonces se va a posicionar en esto. Aquí se va a posicionar. Ahora, perfecto. Y en el select tengo que mostrar yo qué dato exactamente quiero que se muestre. En este caso, yo solamente quiero que se muestre el nombre y el apellido. Entonces le digo, bueno, mostrarme tanto el nombre como el apellido de las clientes femeninas, ¿no? En este caso, ya no, una vez posicionado aquí, ¿qué es lo que va a hacer? Va a marcar estos datos aquí para, a ver, para que se muestre en el Excel.
es decir, que estos datos van a cambiar. O sea que estos datos son los que se van a seleccionar. En el where dice, bueno, posicionate en las casillas donde tengan F. Perfecto, se posicionan, ¿no? Luego en el select yo digo qué datos quiero que se muestre. Bueno, como está posicionado aquí, ahora quiero ver los datos, nombre y apellido. Es por eso que se marcan estos datos. Entonces, si lo ejecutamos, claramente se van a mostrar esos datos. Si se dan cuenta, solamente los azules se muestran, ¿no? Lucía Manca, María Pérez y entre otros, ¿no? Y Elena Castro, ¿no? Es por eso, es que muy importante que ustedes aprendan a manejar cómo es que se mueve una consulta en tablas para mostrar o filtrar datos. Entonces, lo mismo aquí, ¿no? Entonces aquí nos pide las ventas mayores a 20, ¿no? Entonces es fácil, ¿no? Entonces le damos un select, un from y un where, ¿no? Entonces aquí le ponemos en la tabla nota de venta donde filtre entonces el total, que sea mayor a 100. Y en nota de venta que queremos que filtre, a ver, en este caso nos volvemos atrás, eliminamos lo que hemos hecho, ya. En este caso, como nos pide total mayor a 100, ¿qué nos va a filtrar? Nos va a filtrar este no, este sí, va a filtrar este y este, ¿no? Con 1, 2, 3, 4, 5 resultados nos va a filtrar, ¿no? Y entonces, como yo le pongo el asterisco, se va a filtrar prácticamente todas las filas que yo seleccione, prácticamente va a filtrar todo el contenido, ¿no? Es por eso que nos va a aparecer todo el contenido NV5, NV7, y si se dan cuenta, es prácticamente lo que le estoy diciendo, ¿ve? Todo el contenido. Entonces tienen que aprender ustedes cómo es que filtra. En este caso, si yo no hubiera puesto el asterisco y solamente hubiera puesto fecha, entonces directamente va a filtrar la fecha. ¿Se dan cuenta? Va a filtrar la fecha esta, se va a posicionar aquí, va a mostrar va a mostrar ¿no? Y entre otros. ¿Se dan cuenta? Está filtrando. Porque en el select estamos diciendo, bueno, muéstrame solamente el dato de fecha. Es por eso que ya no muestra el total, sino directamente el dato de fecha. Perfecto. Ahora seguimos con otra consulta. Aquí nos dice contar cuántos clientes hay. Fácil, comenzamos con un select, luego comenzamos con un from y luego comenzamos solamente con eso. Entonces, como nos pide cliente, seleccionamos, vamos a mi tabla cliente y aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como nos pide contar cuántos clientes hay, nosotros lo podemos contar con el operador count. Le podemos decir count seguido por qué podemos contar. Aquí se puede contar directamente por la llave primaria, es decir, así no se duplican datos. Entonces, si encuentra un dato parecido, entonces no lo va a contar. Es por eso, como la llave primaria es un identificador único, se debe contar a partir de la llave primaria. Entonces, en este caso, vamos a contar a partir del ID cliente. Perfecto, una vez que lo cuente, entonces podemos renombrarlo con as, ¿no? Para que diga total cliente. El as sirve para prácticamente renombrar el nombre de la columna. Por cada palabra nos quedaría así. Total de cliente es 15. En caso que no pongamos el as, nos saldría distinto si se dan cuenta el nombre de la columna. Nos saldría diferente, ¿no? No, en MySQL aparecía dato vacío, pero si le ponemos as, entonces nos renombra el nombre de la columna. ¿Vale? Eso sería. Luego igual ahí cuántos productos. Esto yo ya les dije, ¿no? Entonces hacen lo mismo. Select from producto.
luego aquí cuentan por el con y del producto, total producto, seleccionan y lo ejecutan y les nombran, ¿no? Es muy fácil esta parte. Contar cuántos empleados son vendedores. Aquí es donde ya se pone interesante, porque no dice contar cuántos empleados hay. Entonces lo mismo, ¿no? Select from y aquí where. Perfecto, aquí vámonos a la tabla de empleados, donde nos dice contar los empleados que son vendedores. En este caso, ¿cómo sabemos qué cargo, cómo sabemos que son vendedores? A partir de la columna cargo. Si nos vamos a nuestra tablita de Excel, vemos, ¿no?, que en cargo hay un cargo que se llama vendedor. Entonces vamos a hacer referencia, vamos a decir, bueno, andate a la columna cargo y posicionate en todos aquellos que tenga el dato vendedor. O sea que se va a posicionar aquí y se va a posicionar aquí en estos tres. Se va a posicionar en los tres, pero en el select quiero que me mostres tanto el nombre como el apellido. Es decir, que se va a posicionar ahí, pero solamente va a mostrar los datos de las columnas que marqué. O sea que va a mostrar solamente estos datos aquí. Pero claro, se posiciona aquí en el where. Pero en el select estamos diciendo mostrar solamente esos datos. Entonces lo hacemos correr y solamente va a mostrar lo que está remarcado de color azul, ¿no? ¿Ve? Fernando Vargas y Calantelo, ¿no? Es así como se va jugando para que uno vaya aprendiendo poco a poco, ¿no? Cómo es que va yendo todo esto. Entonces aquí igual tenemos la suma total de salario, donde podemos hacer otro operador, ¿no? Que aquí podemos ocupar otro operador. En este caso vamos a ocupar la tabla de empleado porque habla de salario, donde aquí podemos, nos dice, ¿no?, sumar el total de salario, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos el total de salario? Si nos vamos a empleados, sabemos que cada empleado tiene un salario, ¿no? Entonces le damos aquí, bueno, sumar la columna salario y mostrarme lo que hay, ¿no? Haz total salario y mostrarme cuánto es que prácticamente mensualmente gasto, ¿no? 22.800 gasto mensualmente, ¿no? Entonces, gracias a esto es donde podemos darnos cuenta, ¿no? Y lo mismo aquí, ¿no? Vendido en nota de venta. Ahora, el promedio. ¿Cómo es que nosotros sacamos el promedio? Bueno, nosotros vamos a ocupar un select, un from y vamos a irnos nuevamente a empleados. Luego nos vamos al select y nosotros aquí tenemos un operador que se llama ABG. ¿Qué hace esto? Nos saca directamente el promedio, ¿no? En este caso nos pide ABG, abrimos paréntesis y aquí tenemos que colocar prácticamente un tipo de dato entero o float, ¿no? Donde aquí ponemos directamente la columna salario. ¿Para qué? Para que nos haga un promedio, ¿no?, de cuánto es más o menos. En este caso lo hacemos correr. A ver, aquí nos cerramos, igual cerramos y lo hacemos correr. ¿Se dan cuenta? Aquí ya nos sacó un promedio que es 3.800 y aquí, si se dan cuenta, la suma total es de 22.800, ¿no? Entonces aquí más o menos nos da un promedio de cuánto, ¿no? Que sería por cada uno, si es que sacamos el promedio, ¿no? Luego el promedio de precios de producto, más o menos por donde rondan. Lo mismo, ¿no? Podemos hacer un select, aquí un from y aquí le mencionamos producto y aquí le ponemos ABG, donde aquí podemos ocupar el promedio de producto, que sería aquí el precio, donde podemos decir haz promedio de precios, ¿no? Lo mismo. Y aquí nos da un promedio de precio. Ya. Luego aquí podemos utilizar igual
prácticamente los salarios más altos. Podemos utilizar también otros operadores. ¿Dónde qué operadores podemos utilizar? Aquí podemos utilizar el max para ver el promedio más alto. Entonces, como nos dice, entonces volvemos con el empleado, donde vamos a ocupar el operador max, donde podemos ver el salario. Entonces queremos ver qué empleado es el que gana más. En este caso va a ganar más el de 4.800, ¿no? Donde nos decimos salario más alto, ¿no? Entonces queremos que se muestre cuál es el salario más alto, ¿no? En este caso el salario más alto es 4.800, ¿vale? Y eso, lo mismo con el operador, con el salario más bajo, ¿no? Que aquí en vez del max se utilizaría el operador, a ver qué me dice, es min. Entonces el operador min nos muestra el salario más bajo. Entonces a ver qué error hay aquí. Entonces lo ejecutamos y nos va a mostrar el salario más bajo, que sería 3.500, que es este aquí. Bueno, ahora vamos a ver la cantidad de empleados por cargo. ¿Cómo es que se puede realizar esto? Vamos a ocupar el select, luego vamos a tener aquí un from, donde vamos a poder hacer, en este caso vamos a ocupar la tabla de empleados nuevamente, y aquí vamos a ocupar más bajito, a ver, más bajito también otro operador, pero aquí vamos a decir, bueno, vamos a mostrar el cargo del empleado, como también queremos saber la cantidad. Entonces vamos a hacer, bueno, por cargo quiero que me hagas un count, es decir, que va a ser una cuenta, va a contar todos los empleados que tengan el cargo, ¿no? O sea, que pertenezcan al mismo cargo. En este caso vamos a decir que se cuente a partir de, ¿qué dijimos que se cuenta? A partir de la llave primaria. En este caso sería id empleado. Perfecto. Luego, aquí que vamos a ver, vamos a decir cantidad de empleados. Pero esto no va a salir error. ¿Por qué? Porque no estamos diciendo por cuál se debe agrupar o cómo se debe agrupar. En este caso no sale error porque no sabe cómo agruparse. Para eso existe el group by. El group by nos ayuda agrupar mediante qué. Cuando nosotros tenemos una condición ya que sea con, sum, max, min y queremos saber específicamente por dónde quiere mostrarse, tenemos que agruparlo. En este caso podemos agruparlo por el cargo. Entonces le damos cargo. Entonces que se agrupe mediante los cargos. Entonces si lo ejecutamos recién nos va a mostrar el resultado. En este caso, si se dan cuenta, aquí por cargo ya nos agrupa, ¿no? La cantidad de empleados. Lo mismo pasa con sexo, es prácticamente la misma lógica, ¿no? Por cómo agrupar. From y aquí ya. Y aquí vamos a ocupar igual el group by, ¿no? Por sexo. Aquí le vamos a decir, bueno, andate a la columna sexo, donde yo quiero que haga un conteo, ¿no? Por sexo, o sea que se va a ir a ver de cliente, ¿no? En este caso me olvidé llamar primeramente, no se olviden llamar primero a la tabla, luego pasan recién al operador, ¿no? A realizar, a seleccionar. En este caso me voy a posicionar en mi tabla cliente. Perfecto. Como aquí ya son, al decir sexo y que se agrupe por sexo, está diciendo, bueno, voy a buscar qué datos son similares y voy a decir, bueno, pertenecen al mismo grupo, ¿no? Entonces ya aquí es donde hago el conteo, ¿no? Ocupo el con, donde digo, bueno, está bien que se agrupe por sexo, entonces, pero que cuente por ID cliente, por la llave primaria. Entonces ya aquí ponen cantidad de clientes.
lo ejecutan y prácticamente ya nos muestra, ¿no? Así que eso, a ver, ya, perfecto, nos muestras 8 y 7 por los sexos, ¿no? También aquí lo pueden, ¿no?, renombrar poniendo otro, ¿no? Pero en este caso no es necesario, ¿no? Y aquí lo mismo, si le pregunta la cantidad de productos por categoría, ya saben cómo hacerlo. Es prácticamente idéntico, ¿no? Ya lo vamos a hacer así rápido, ¿no? Y aquí vamos a ocupar producto. Producto, aquí vamos a poner where, ¿no? Si se dan cuenta, aquí ya estamos utilizando dos operadores, ¿no? O sea, ya estamos ocupando dos, ¿cómo se dice? Dos tablas. En este caso vamos a ocupar la tabla producto y mi tabla categoría, ¿correcto? Entonces ya aquí, pero tenemos que relacionarla antes de hacer la consulta. A no ser que hagan lo siguiente, ¿no? Que hagan una prácticamente ya aquí no quería llegar, pero de todas formas ya llegamos, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que hacer aquí? Prácticamente, como le dice, contar por categoría. Entonces ustedes ya tienen que hacer lo siguiente. A ver, vamos a hacer esto. Producto, coma, categoría. Entonces voy a decir que producto, punto, y de categoría, o sea que voy a hacer referente al ID categoría, va a ser igual a la ya, o sea, es decir, bueno, en la tabla producto, andate a la columna ID categoría, que es mi llave foránea, que va a ser igual a categoría punto a la llave primaria, es decir, que estoy juntando llave primaria con foránea. Perfecto. Ahora, ¿qué sigue? Como aquí me pide que lo ordene por categoría, entonces voy a decir, bueno, aquí en el select voy a hacer lo siguiente. Como dice que lo nombre por categoría, entonces voy a poner, bueno, quiero que me muestre todas las categorías, todos los nombres. Entonces, que me muestre todos los nombres, pero que cuente los productos. Entonces voy a hacer un count donde va a contar el ID, el producto, punto, y la llave primaria, ¿no?, del producto, donde diga as cantidad de productos, ¿no? Pero aquí, como estoy diciendo que se agrupe por nombres, entonces voy a utilizar el group by, ¿no?, categoría nombre. Entonces esto ya me debe dar cómo es que se cuenta por producto, ¿no? O sea, por categoría, ¿no? Aquí voy a poner as categoría para que quede claro, ¿no? Para que digan que en la categoría hay estas categorías y tienen esta cantidad de productos, ¿no? Perfecto. Entonces ya aquí igual nos dicen, ¿no?, la suma de ventas por cliente es idéntico, pero esta vez utilizando dos tablas, ¿no? Si se dan cuenta, el from, el where, donde aquí voy a tener la tabla de venta, nota de venta, donde voy a tener mi tabla cliente, ¿no? Y no se olviden, ¿no? Entonces voy a decir, bueno, en mi tabla nota de venta, es decir, esta aquí, tengo yo, a ver, vamos a poner nota de venta, punto, tengo yo la columna que contiene, que prácticamente es mi llave foránea y nos puede hacer una unión, ¿no?, con la tabla cliente a partir de su llave primaria y de cliente, ¿no? O sea que el ID cliente, si se dan cuenta, estamos diciendo, andate a la tabla nota de venta, posicionate en la columna ID cliente. ¿Por qué? Porque va a ser igual a mi tabla cliente, que contiene su llave primaria
ID cliente, ¿no? Perfecto. Ahora prácticamente tengo que hacer la suma de la venta, ¿no? Entonces yo quiero que muestre, bueno, cliente.nombre. Entonces, que me muestre el nombre, que me muestre el cliente.apellido. Y luego de eso, que me haga la suma, ¿no? De ventas por cliente. ¿Cuántas ventas yo hice? Entonces, uso el operador sum, donde voy a decir, bueno, cuántas ventas se hizo, ¿no? Entonces voy a decir nota de venta por id.nota de venta, ¿no? Donde voy a poner, voy a decir as cantidad total de ventas, ¿no? O sea, cuánta venta hizo, ¿no? Entonces lo voy a agrupar aquí por un group by, ¿no? Group y. ¿Y cómo es que yo lo agrupo? Esta vez, como ya hay dos datos que quiero mostrar, entonces mediante estos dos datos tengo que poner aquí abajo. Entonces por mediante nombre y apellido lo estoy agrupando, entonces que igual se muestre, ¿no? ¿Se dan cuenta? Aquí ya no sale cuántas ventas hizo, ¿no? En este caso 0, ¿no? Venta 0. Eso sería. A ver, veamos si le sirve. ID cliente, nota de venta, tiene ID cliente. Perfecto. Pero en este caso hay nota de venta, ¿no? Aquí el con, no es zoom, sino que es con. Entonces va a ser un conteo y nos va a mostrar recién los resultados, ¿no? Perfecto. Eso sería por esta parte, ¿no? Si se dan cuenta, no es difícil, ¿no? Sino que tengan que tener cuidado con los operadores. Luego no van a poder hacer su consulta tranquila. Entonces es necesario que ustedes sepan utilizar cada uno de los operadores de la forma correcta. Entonces ya aquí es donde se ponen consultas más difíciles, donde lo pueden realizar, ¿no? Aquí lo mismo, ¿no? Ventas por empleados, pero solamente mayores a 50, ¿no? Entonces ya esto es como si estuvieran jugando, ¿no? Hacen un select, luego hacen un from, luego hacen un where, ¿no? Perfecto. Como nos pide empleados y sus ventas, entonces vamos a utilizar la tabla empleado, coma y la tabla nota de venta. Aquí vamos a hacer la unión entre empleado. Voy a ocupar mi llave primaria. ¿Por qué? Porque en nota de venta, si se dan cuenta, hay una llave foránea, ¿no? Está utilizando la llave primaria, ¿no? Entonces, mediante eso voy a decir, bueno, en mi tabla nota de venta tengo una llave foránea que es idéntica, ¿no? A la llave primaria. Entonces voy a decir id empleado. Perfecto, ya hice la unión. Pero para seguir haciendo más consultas, pongo el AND, donde me va a dejar hacer otra. Prácticamente me va a decir, me va a dejar poner otra condición. Entonces el AND, entonces me va a dejar poner otra condición, donde voy a decir, bueno, como quiere ventas mayores a 50, voy a decir, en nota de venta, andate a total, a la columna total, a ir aquí, y búscame todas las ventas mayores a 50. Mayores a 50. Perfecto. Pero aquí dice ventas por empleado. Entonces yo voy a decir, bueno, voy a irme a mi tabla empleado, donde quiero que me muestre el nombre del empleado seguido del apellido, ¿no? Apellido del empleado. Entonces, empleado.apellido. Perfecto. Como dice ventas por empleado, entonces que me muestre mediante eso, ¿no? Luego aquí, como ya estoy diciendo que me muestre la venta por empleado, entonces lo muestro, ¿no? Entonces me va a decir la venta mayor a 50. Pero si quiero mostrar
en sí cuántas ventas hizo y cuántas ventas contiene, entonces pueden poner aquí a ver cuántas ventas mayores hicieron, ¿no? Entonces vamos a decir, bueno, que cuente, ¿no? Con el operador con. Vamos a hacer un con que cuente las ventas, las notas de venta que se hicieron, o sea, cuántas ventas superaron a 50. Entonces le damos group by y no se olviden poner lo mismo que aquí antes del con, ¿no? Y aquí le ponemos el total de ventas que hicieron, ¿no? Cada empleado para ver, ¿no? Cuántas ventas hicieron mayores a 50. En este caso aquí me sale, ¿no? Hicieron 3, 3, 2, 1, ¿no? Entonces prácticamente aquí me dice cuánto en sí hicieron las ventas, ¿no? Mayores a 50. Y eso sería, ¿no? Existen más ejercicios que ustedes pueden ir haciendo. Yo se lo voy a dejar todo esto en la descripción del video, donde van a poder ustedes trabajar no solo, ya sea con más operadores, más ejercicios. Estos son ejercicios simples para que ustedes se den cuenta cómo es que funciona la lógica, ¿no? Cómo es que mayormente se coordina, ¿no? Cómo es que se mueve o se filtran datos, ¿no? Entonces, esto es todo por el video de hoy y nos vemos hasta un próximo video. Hasta luego. Chao, chao.